Continuamos con la siguiente operación, que es la que tenemos numerada con el número 9, que corresponde a la contabilización de una nómina. En este caso nos dice que paga un salario de 12.800 euros en el que la retención por IRPF es del 7%, la cuota obrera del 6% y la cuota patronal del 30%. Vamos a ver en el Excel qué es lo que tenemos. Como veis, la operación 9, el importe de 12.800 lo reconoce en la cuenta 640, que es una cuenta de gastos que se llama sueldos y salarios. Es decir, el salario bruto de 12.800 euros se computa en esa cuenta. A continuación, tenemos la cuenta donde se contabiliza la cuota patronal, la 642, seguridad social a cargo de la empresa. Aquí, como veis, la fórmula que hemos utilizado es calcular el 30% de el salario bruto. A 32 por 0,3 es el 30%, 3.840 euros. Este lado, entonces, del debe contabiliza los gastos para la empresa. Salario bruto más cuota patronal. En el lado del haber tenemos, por una parte, la cuenta que recoge la retención de IRPF, Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas, 4.751. El importe es ese 7% del salario bruto. Luego, organismos de la Seguridad Social acreedores, cuenta 476, recogerá 0,36, es decir, el 36%, que es la suma del 30% de la cuota patronal, más el 6% de la cuota obrera, ambas sobre el salario bruto otra vez. Este importe se queda a deber a la Seguridad Social hasta que se nos diga que hemos pagado a la Seguridad Social. El resto es el salario neto que ingresa el trabajador o los trabajadores y que, por lo tanto, para que ellos lo puedan ingresar, nosotros lo tenemos que sacar de nuestra cuenta corriente. Bancos cuenta corriente, disminuye por el haber y la diferencia entre las anotaciones del debe y las otras anotaciones del haber constituye ese salario neto, 11.136 euros. Este sería el esquema más básico del pago de una nómina. A continuación, vamos con la cuenta, las anotaciones que corresponden al siguiente movimiento, que es el de el cálculo de la variación de existencias. ¿En qué consiste la variación de existencias? Como hemos explicado anteriormente, lo que vemos es que hay un tratamiento desigual entre la compra y la venta de mercaderías y, por ejemplo, la venta de un inmovilizado. En nuestro caso eran los equipos para procesos de información. En los equipos para proceso de información se daba de baja el activo y se reconocía para esa operación en concreto si había habido una pérdida o un beneficio. Cuando nosotros operamos con mercaderías, sin embargo, estamos utilizando cuentas de ingresos para las ventas y cuentas de gastos para las compras. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que nuestras existencias no están actualizadas hasta que nosotros no calculamos la variación de existencias. ¿Cómo se comporta la variación de existencias? Pues de la siguiente manera. Nosotros lo que hacemos es reconocer como gasto en la variación de existencias esta cuantía, 126.148 euros. ¿A qué corresponden esos 126.148 euros? Pues si veis, precisamente a la cantidad que había de existencias comerciales al inicio del ejercicio. Es decir, damos de baja todas las existencias que había al inicio del ejercicio. ¿Y qué tenemos que hacer después? Pues lo que tenemos que hacer después es, veis, aquí están dando de baja estas existencias comerciales. Un asiento adicional en el que daremos de alta las existencias finales. Aquí la complicación entonces está en cómo valoramos las existencias finales y por eso es importante fijarnos en que aquí en el enunciado nos dice que utiliza el precio medio ponderado para valorar existencias. En el Excel tenemos una hoja 3 auxiliar en la que vemos cómo estamos valorando las existencias con el criterio del precio medio ponderado que habréis visto en la asignatura de logística de almacenamiento con bastante más profundidad. Entonces, mediante el cálculo del precio medio ponderado, llegaríamos a una valoración de las existencias finales. El número de unidades que tenemos que valorar es este, pero sobre todo lo que nos interesa es la cuantía de dicha valoración, 94.958,19 euros. Como veis, esa es la anotación que nosotros hacemos
a continuación. Es decir, reconocemos que las existencias comerciales, que son un activo, un circulante, aumentan en esa cuantía, luego ya tenemos actualizado nuestro inventario de existencias comerciales y, por lo tanto, reconocemos eso como un ingreso. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si al principio había más existencias de las que hay al final, tendremos mayor gasto que el ingreso, es decir, nos hemos quedado con menos existencias o por lo menos con menos valor de las existencias y eso computa como un gasto en el ejercicio. Sin embargo, si nosotros hubiéramos aumentado el valor de nuestras existencias con respecto a las iniciales, eso se habría comportado como un ingreso. Así es como funciona el procedimiento de valoración de existencias y esto evita que tengamos que andar calculando para cada compra y en el momento posterior cada venta cuál es la ganancia que se ha obtenido con respecto a esas mercancías, lo cual resultaría muy engorroso en la contabilidad. Paramos aquí y continuamos en el siguiente vídeo.